Buenas tardes, mi nombre es Grisela Martínez Enríquez. Yo seguiré con el tema de las propiedades generales de los líquidos. Vamos a iniciar hablando por la viscosidad. Esta se refiere a la resistencia que poseen algunos líquidos durante la fluidez y deformación. Unos ejemplos serían la miel y el agua. Son diferentes viscosidades. Claramente la miel es más viscosa que el agua. También la tensión superficial es una característica físico-química en la cual los líquidos forman en la superficie de una membrana elástica. Un ejemplo sería, por ejemplo, si agregamos aceite en agua, se va a extender en el agua, pero expandir, perdón, más nunca va a poder diluirse como tal. Esto es la tensión superficial. La densidad es la cantidad de masa que hay en un determinado volumen de una sustancia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Rodríguez Villa, en la cual yo les voy a hablar sobre la segunda parte de las propiedades generales de los líquidos, en la cual mi compañera Griselda les comentó dos puntos muy importantes, que es la primera parte, que es la tensión superficial y la viscosidad, en la cual la tensión superficial es la cantidad de energía necesaria para estirar o aumentar la superficie de un líquido por unidad de área, y la viscosidad, en su defecto, es la medida de la resistencia de los líquidos al fluir. De estas parten las siguientes, como el punto de fusión, que lo tenemos aquí explicado, el punto de ebullición, la solubilidad y la volatilidad, en la cual en un momento más se los voy a explicar. Bien, el punto de fusión es una propiedad característica de las sustancias sólidas a cristalinas. Es la temperatura a la cual la fase sólida cambia en la fase líquida. Durante este proceso, toda la energía añadida a la sustancia se consume en forma de calor de fusión y la temperatura permanece constante. Posterior al punto de ebullición es un compuesto químico en la cual la temperatura que debe alcanzar para pasar del estado líquido al estado gaseoso es un proceso inverso que se denomina punto de condensación. En este proceso es muy importante saber qué tipo de líquidos se calientan más fáciles que otros. Por ejemplo, aquí les puse un ejemplo de el agua de la Ciudad de México con el agua del Monte Everest y el agua de nivel del mar. Cada uno tiene sus diferentes densidades en las cuales el punto de ebullición es más complejo o es más fácil de realizar. El siguiente es la solubilidad. Es la capacidad que posee determinada sustancia para disolverse en otra y formar un sistema homogéneo. La sustancia que se disuelve se llama soluto y la sustancia donde se disuelve el soluto se llama solvente. Es importante destacar que no todas las sustancias se disuelven en el mismo disolvente, como por ejemplo es el agua es solvente de la sal, pero no el aceite. Y un claro ejemplo se los estoy poniendo aquí abajo, cómo cada una puede crear una sustancia homogénea o en su defecto una sustancia heterogénea, y ahí podemos saber cuál es la solubilidad de cada una de las sustancias, dependiendo con qué se combina. Es importante recordar que los líquidos no pueden comprimirse aunque sobre ellos se haga una fuerza muy intensa. Los líquidos no tienen forma propia, ni sabor, ni olor. La volatilidad es cuando se evapora con mucha facilidad un líquido, como por ejemplo es el aerosol o la gasolina. Esto yo creo que es muy fácil de comprender, ya que con cualquier cosa, con cualquier temperatura, como lo habíamos comentado anteriormente, un líquido es volátil, pero dependiendo con qué está compuesta o si no es
o si no es un compuesto, si solamente es puro líquido, pura agua. También es importante que recordemos que las partículas del agua están formadas por moléculas que contienen dos átomos de hidrógeno, como por uno de oxígeno, por uno de oxígeno y su fórmula es H2O. Muchísimas gracias por su atención, que tengan un excelente día. Hola, yo soy parte del equipo que va a exponer el tema 4.1. A mí me tocó el subtema comparación molecular del estado líquido con el estado sólido con base en la magnitud de las fuerzas intermoleculares. En un momento les voy a dar una pequeña introducción al respecto. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción entre las moléculas. Estas fuerzas son las responsables del comportamiento no ideal de los gases. Ejercen aún más influencia en las fases condensadas de la materia, es decir, en los líquidos y los sólidos. A medida que desciende la temperatura de un gas, disminuye la energía cinética promedio de sus moléculas. Así, a una temperatura suficientemente baja, las moléculas ya no tienen la energía necesaria para liberarse de la atracción de las moléculas vecinas. En este momento, las moléculas se agregan y forman pequeñas gotas de líquido. Esta transición de la fase gaseosa a la fase líquida se conoce como condensación. Un ejemplo de condensación es, por ejemplo, cuando sueles poner agua a calentar en una olla o cazuela en la estufa. Cuando esté hirviendo, va a comenzar a soltar humo, por lo mismo que el agua va a comenzar a evaporarse. Si tú tapas la cazuela y apagas el fuego, comienzas a dejas que se comience a enfriar la misma olla o cazuela. En un momento dado que tú la destapes, vas a darte cuenta que ya no le va a salir humo. Quizás un poco, pero más que nada vas a ver la cazuela o olla llena de pequeñas gotitas de agua, que es ese mismo humo que en el momento en el que se comenzó a enfriar, se volvió a transformar en un líquido. Y esa es una transición de la fase gaseosa a la fase líquida. Las fuerzas intermoleculares suelen ser más débiles que las intramoleculares. Por ello, se necesita menos energía para evaporar un líquido que para romper los enlaces de sus moléculas. En general, los puntos de ebullición de las sustancias reflejan la magnitud de las fuerzas intermoleculares que actúan entre las moléculas. En el punto de ebullición se debe suministrar suficiente energía para vencer las fuerzas de atracción entre las moléculas a fin de que entren en la fase de vapor. Existen dos categorías de fuerzas intermoleculares, las cuales son fuerzas electroestáticas y fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas electroestáticas son ion-ion, ion-dipolo inducido, y las fuerzas de Van der Waals son dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, dipolo instantáneo, dipolo inducido y fuerzas hidrofóbicas. Bueno, muchas gracias por su atención. Y ahora vamos a hablar de las propiedades macroscópicas de los líquidos, nuestro último subtema. Y quisiera darles una breve introducción al mismo. Como sabemos y hemos visto anteriormente, toda la materia está formada por moléculas. Para cada sustancia, las moléculas tienen un modo particular para agregarse. Y esto da paso a los estados de agregación, que son
sólidos, líquido y gaseoso. Si tuviéramos la habilidad de poder ver cada objeto, todo lo que está a nuestro alrededor de cerca o más a detalle, podríamos ver que todos están formados por partículas, pero lo que diferencia a todos estos es su mayor o menor capacidad que presentan las partículas en su movimiento. Y las partículas de los líquidos están unidas unas a otras, pero tienen libertad de movimiento para cambiar continuamente. Y voy a poner aquí características macroscópicas del estado líquido. Número 1. La materia toma la forma del recipiente que la contiene. Nosotros, al insertar agua en un vaso, vemos que el agua toma la forma del vaso. Número 2. Solo tiene una superficie límite de la cual depende alguna de sus propiedades como viscosidad o tensión superficial. Términos que se explicaron anteriormente. Número 3. La influencia de la presión y la temperatura sobre el volumen son menores, lo que quiere decir que no afecta tanto la presión y la temperatura sobre el volumen que puede tomar el líquido. Número 4. No tiene forma propia. Como sabemos, muchas veces caracterizamos al agua en los dibujos así con gotas, como pueden apreciar en la pantalla, pero en realidad el agua no tiene una forma. O sea, no podríamos describirla como tal, como si fuera un sólido o como si fuera un gas. Número 5. Tiene volumen propio. Cada líquido va a depender de, ya sea si está sobre un objeto o dentro de, para saber qué volumen tiene. Número 6. Son muy poco comprensibles. Los líquidos tienen mayor fuerza de atracción entre los átomos, lo que hace que estén más cerca entre ellos y por lo tanto son poco compresibles. Número 7. Se dilatan más que los sólidos. Las partículas tienen mayor movimiento que la de los sólidos, pero menor que la de los gases, de manera que la fuerza de atracción entre ellas es poca. Por este motivo, la dilatación de los líquidos es mayor que la de los sólidos.